este análisis, este profundizar en, en la oración de la serenidad. En programas anteriores hemos ido desglosando la oración de la serenidad en diferentes partes y hemos podido entender o reflexionar o conocer la profundidad de esta gran oración. La oración dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, que estas dos partes de la oración ya tuvimos programas anteriores y hoy vamos a concluir con esta última parte, en donde habla: dame la sabiduría para reconocer la diferencia. En algunas agrupaciones de 12 pasos mencionan al final concluyen la oración con esta frase también: hágase tu voluntad y no la mía. Pero hoy nos vamos a profundizar y hoy nos vamos a quedar en esta parte donde hablamos que necesitamos la sabiduría para reconocer la diferencia. Dentro de los grupos de los 12 pasos, como es un poco el esquema que nosotros seguimos en el acompañamiento y que seguimos en nuestras juntas y que yo siempre he dicho, los 12 pasos es un programa de vida, es un parteaguas en la vida de alguien que puede profundizar y conocer los pasos. No todos los grupos, pero los pasos sí. Posteriormente, en algunos programas que tengamos, vamos a tener invitados de diferentes agrupaciones. Hoy vamos a concluir esta parte entonces y te invito a que te quedes con nosotros. Recuerda que puedes estar en contacto a través de la página de Valora Radio o también a través de las redes sociales de su servidora. Nos puedes encontrar en Facebook como 500 metros, abreviado, o sea, el número 500 y abreviado MTS. Y en YouTube el canal se llama totalmente igual, 500 MTS, 500 metros abreviados. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre esta última parte de la oración y partamos primero de lo que es la sabiduría. La sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo que podemos entender algo. Muchas veces cuando nosotros buscamos el concepto de sabiduría, la sabiduría se puede confundir un poco con conocimiento. Y el conocimiento es algo que todos podemos adquirir. Leer un libro, tomar un taller, vivir una experiencia y adquirir conocimiento. La sabiduría está entendida que es la capacidad de aplicar el conocimiento, de aplicar la experiencia que tenemos nosotros. La sabiduría se basa en entonces no solo saber. Hace poco yo platicaba con una persona dentro de los que nos conocemos de muchos años en los grupos de 12 pasos. Había una persona que en cualquier reunión que teníamos, inclusive cuando yo estaba en la carrera, que se sabía todos los libros desde el primer párrafo hasta el último. Tenía mucho conocimiento, sabía mucho. Y ojo, no hay que confundir el saber mucho con la sabiduría. Saber mucho, leer mucho, conocer mucho, tener una enciclopedia aquí adentro, conocer la Biblia y tener todos los versículos y leer libros y tener conocimiento aquí acumulado, no significa que tengamos sabiduría. Tienes conocimiento. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría, lo voy a explicar desde la forma en que yo lo entiendo. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, requiere una parte humana y requiere una parte espiritual. Yo puedo saber mucho de los libros, como les platicaba de mi amigo. Y tú platicabas de un tema y él te decía, hablando de los 12 pasos, paso 7, párrafo tanto, viene en la página tanto de tal libro. Y nosotros decíamos, wow, ¿no? O sea, vamos a hablar del resentimiento. Paso 10, tercer párrafo de tal página, ¿no? Y literal, se sabía toda la literatura, se sabía la Biblia, casi la mayoría, y te podría decir el versículo, te podría decir en qué página, te podría decir en qué contexto, tenía mucho conocimiento. Pero cuando tú volteabas y le decías, explícamelo en vida, aterrízalo a la vida, decía un amigo mío, bájamelo a la tierra, aterrízalo a la vida. Cuando tú hablas, tú puedes tener todo un libro en conocimiento del perdón. Lo sabes. La sabiduría no es saber, tienes conocimiento. Entonces dice que la sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento. Diría un buen amigo mío, bajarlo a la tierra. Yo sé lo que significa el perdón, pero necesito aplicarlo en mi vida.
Y esta capacidad de aplicarlo, esta capacidad de aterrizarlo, de convertirlo en vida, porque la misma Biblia nos lo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también hay una parte que dice la Biblia que si nosotros no llevamos, la fe sin obras es fe muerta. El Corintios dice que si nosotros somos personas que hablamos del amor, pero si no lo llevamos a cabo, somos como una campana que no suena, porque tenemos mucho conocimiento. A mí me ha tocado atender y hablar con ciertas personas que de repente yo les digo, sabes demasiado, pero tienes tanto conocimiento te ahoga. Tienes demasiado conocimiento que no sabes qué hacer con él. Y aparte de que sabes mucho, no lo sabes aplicar a la vida. Te puedes leer 20,000 libros, pero no lo sabes ejecutar en la vida. La sabiduría es esta capacidad, como dice, de expresarlo en vida, de llevarlo a los hechos, de que se convierta en acciones, en palabras, en actos. O sea, cuando tú vas entendiendo, ok, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, para yo tener sabiduría, debería entonces de tener esta condición espiritual, porque después vamos a hablar, si la oración dice que necesitas sabiduría y necesitas reconocer la diferencia, ¿de qué diferencia estará hablando esta oración? Porque a mí me parece este tema como muy profundo. De repente cuando tú hablas, tengo mucho conocimiento, sé mucho, pero entonces yo necesito primero la sabiduría para ejercerlo a la vida. Y segundo dice que me dejes reconocerlo. Y entonces vamos a hablar de un gran elemento dentro del desarrollo espiritual que se llama discernimiento. Necesito tener sabiduría y necesito saber discernir. Saber tener esta claridad mental para poder elegir entre el bien y el mal. El proceso de discernimiento nos habla que es la habilidad de diferenciar la verdad del error. El discernimiento es esta habilidad que tienen o este feeling que podemos llegar a tener o esta capacidad dada por el Espíritu Santo o dada por la iluminación o por el desarrollo espiritual, mejor dicho, no iluminación, en donde nosotros tenemos la capacidad de poder elegir por el bien. Y ya el discernimiento nos llevará un poco al crecimiento del desarrollo del espíritu, el desarrollo del alma, el desarrollo del conocimiento. Porque el discernimiento nos da la claridad de todo esto. Pero vámonos por pasos. Primeramente yo necesito tener conocimiento, sabiduría. Es muy importante, sí, leer, tener cursos, tener una carrera, saber de temas. Es bueno, no es malo el conocimiento. Creo que llega un punto en que nosotros, por nuestra condición humana, porque dice un poco en estas partes que la sabiduría tiene que ver con esta habilidad que nosotros podemos tener para desarrollar un buen juicio. Y me voy a basar un poco en la literatura, porque los pasos hablan que, dice el segundo paso, que tú le pides a Dios, a tu poder superior, lo voy a hablar como lo dicen en los pasos, que la providencia o que Dios te pueda dar un buen juicio, ¿no? Entonces, si nosotros lo aplicamos a los pasos, dice entonces que tener un sano juicio o un buen juicio es tener equilibrio entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes. ¿Por qué? Porque tú piensas una cosa, sientes otra, dices otra y actúas otra. Y entonces no tienes sano juicio, no tienes claridad, estás fragmentado. Porque entonces cuando tú empieces a tener esta claridad que viene de tu relación con Dios, vas a empezar a tener equilibrio. Cuando tú empieces a tener esta capacidad de que lo que piensas lo dices y lo que dices lo haces y lo que sientes lo haces, o más bien el orden es lo que siento lo digo, lo que digo lo pienso, lo que pienso lo actúo. Y voy a empezar a tener equilibrio. Cada vez que yo empiezo a adquirir conocimiento, entra por este proceso de saber. Yo a veces, y creo que es por lo mismo que dicen que es un don del Espíritu Santo, cuando yo estaba estudiando teología del cuerpo,
yo me acuerdo que había temas de diferentes contextos teológicos que a mí me parecían demasiado elevados. Yo no los entendía, no tenía el conocimiento. Más bien, no tenía el discernimiento o no tenía la claridad. Y entonces yo recuerdo que la forma en que yo lo entendí es que éramos 20 personas en una clase, 20 cerebros, por decirlo. Todos los cerebros son iguales, todos los cerebros tienen las mismas funciones, todos los cerebros tienen las mismas capacidades. Pero esos 20 cerebros tenían la condición de que era un humano, con su propia personalidad, con su propia mente, con sus propios filtros, con su propia forma de entender las cosas. ¿Por qué? Porque había un tema que a mí se me hacía muy difícil y a otra persona se le hacía muy claro, muy fácil de entender. Y llegaba un momento en que yo decía, es que entonces no soy tan lista, no tengo ese conocimiento, no tengo esa claridad que esta persona puede tener con ese tema. Pero no tiene que ver con eso, por eso dice que es un don. Porque la literatura, o sobre todo también la Biblia nos dice que la sabiduría, el discernimiento, que muchos grandes pasajes de la Biblia nos dicen que muchos de ellos pidieron sabiduría. El rey Salomón, que cuando le dijeron, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme. Yo te pido que me des sabiduría. Yo te pido que me des la capacidad de conocer, de entender las cosas, de tener claridad. Y algo que yo me cuestioné en ese momento fue, ¿por qué entonces no tenemos esa claridad? ¿Por qué no la tengo? Porque hay cosas que cuando entra la información en mi mente no es tan clara. Y entendí que la lucha era con mis prejuicios o mis ideas. Porque la información llega clara. Pero cuando pasa por mis filtros, cuando pasa por mis ideas, cuando pasa por mi mente, la empiezo a tergiversar. Por eso viene esta segunda parte de la oración, cuando dice, necesito tener el discernimiento para entender que la información que recibo tiene que ser pura, tiene que ser clara, y que no toda la información que recibo es buena, es verdadera. Y esto creo que entra más hoy en día en todos estos conceptos de las ideologías. ¿Por qué? Porque la gente escucha una ideología, escucha algo, te llega una información, y entonces como no tenemos ni sabiduría ni discernimiento, creemos cualquier cosa. No tenemos la certeza, no tenemos la fe, dudamos, inclusive muchas veces dudamos de nuestro propio conocimiento. Y esto creo que es un eslabón que nos va a ayudar muchísimo para entender lo que nos pide esta oración. Primero te dice que tengas esta capacidad o esta serenidad para aceptar lo que no puedes. Pero para eso, yo a veces digo que la oración tendría que empezar al revés, pero no lo entenderíamos. Porque para poder aceptar la realidad, para poder tener el valor de hacer las cosas, sí necesitamos conocimiento. Necesitamos saber qué hacer, necesitamos las herramientas. Cuando una persona llega conmigo a consulta y de repente los cuestionas, ¿por qué no has cambiado? ¿Qué te hace falta? O cuando te dicen quiero dejarlo y no puedo, cuando una persona llega y dice, yo sé que lo puedo dejar, yo sé que estoy mal, solo que no sé cómo, solo que no sé cambiar, ¿qué es lo que te falta? Te falta el conocimiento, te faltan las herramientas. Tú escuchas un podcast, ves un programa, lees un libro, vas a terapia, porque vas a ir a escuchar o vas a recibir información que no tenías, información nueva que tiene que llegar a tu conocimiento, para que esa información después sea aplicable a la vida. Porque la mente y el cerebro no nos van a dar más información de la que tiene. Por eso dicen que todo el tiempo tenemos que estar refrescando, renovando. La mejor forma en que yo les digo, este es un cerebro. Tiene una capacidad maravillosa, tiene una velocidad de procesamiento, tiene la capacidad de mandar, digital, lo que tú quieras. Pero es solo la capacidad. Esto, si no tiene alguien que lo ejecute y lo mueva, no sirve de nada. Puedes tener un cerebro bien inteligente, puedes tener un IQ grandísimo y puedes tener mucha información en tu cabeza. Felicidades. Pero si no lo aplicas a la vida, si no lo bajas a tu persona, si no lo haces fe o vida,
¿De qué te sirve saber demasiado? A mí, ¿de qué me sirve tener un aparato súper moderno que tiene todos los procesadores, inteligencia y lo que quieras, si no lo utilizo, si no lo muevo, si no lo utilizo para el bien? ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve tanto conocimiento? Y cuando nosotros hablamos de comportamientos compulsivos, hay personas que tienen obsesión por saber. Y hay ciertas personalidades que si no tienen la certeza o la seguridad en su conocimiento, dudan, no ejecutan, no hacen. Y el conocimiento, ojo, no digo que está mal, el conocimiento que tú metas a tu interior, a tu cabeza, tiene que ser ejecutado en la vida. Se tiene que convertir en vida. No te sirve de nada saber mucho. Yo llegó un momento en que yo decía, no quiero leer más libros. De verdad, no quiero saber más porque cada vez que escucho un nuevo tema, que veo un nuevo artículo, que veo un nuevo libro, a mí me llegaba eso como de, lo tengo que leer. Y después entendí, ¿de qué me sirve leer tantos libros si no los aplico en mi vida? Y sobre todo dije, lo poco que sé, lo que tengo, en mi conocimiento, lo tengo que aplicar a la vida, lo tengo que hacer vida. Sí, es muy bueno saber último artículo, últimas, no sé, teorías, último descubrimiento, qué bueno. Y nos aportan y nos dan claridad. Pero voy al punto, si tú no lo aplicas a tu vida, si tu conocimiento, ojo, solo te sirve para saber, es fe muerta, diría la Biblia. Eres alguien que sabe mucho, a lo mejor no alguien que vive bien. Sabes mucho, tienes mucho conocimiento. Como mi querido amigo Paul, se sabía todos los libros de los 12 pasos de la literatura de AA, de las agrupaciones, los versículos de la Biblia, pero en su vida personal era un caos. Mal con su mujer, mal en su conducta, mal con sus defectos, mal en sus vicios. ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿De qué te sirve saber? Y el proceso de la sabiduría es, porque es un don, que ese conocimiento que está acumulado aquí va a bajar a ser vida. Se va a convertir en acciones. Cuando nosotros entendemos que la sabiduría es esta capacidad de aplicar, de ejercer el conocimiento, de poder tener claridad para que lo que sabemos lo ejecutemos, llevas medio paso de la oración y adelante. Porque después viene el segundo, que creo que es el más importante. Dame la capacidad de reconocer la diferencia, de saber lo que es bueno y lo es malo. Y no solo en conocimiento, porque creo que aquí es algo, a mí me tocó escucharlo mucho con una maestra de teología que tenía, que hablaba mucho, y Lupita lo menciona mucho también en algunos programas cuando habla de la pureza de intención. Tengo mucho conocimiento dentro de mí, tengo un poco ya la capacidad de poderlo aplicar en la vida, pero tengo que aprender a discernir si es bueno, si es aplicable, si me beneficia, si el que quiere sacar beneficio es mi ego, si la intención con que lo hago es pura. Porque siempre lo he dicho, tus batallas no son afuera, tus batallas son aquí dentro y aquí sobre todo. Cuando tengo la intención de hacer algo o de decir algo, o cuando mi naturaleza quiere salir a flote, cuando de repente tengo un impulso y quiero reaccionar, necesito tener el discernimiento para saber entre lo bueno y lo malo, dice. El discernimiento es esta capacidad que nosotros tenemos para encontrar la verdad. Dice en algunas versiones que el discernimiento aclara la oscuridad, te muestra la verdad, te revela esta capacidad de poder escuchar a tu conciencia. Yo recuerdo mucho que decía un amigo mío, la conciencia, la voz de tu conciencia es la voz de Dios en ti. Y tu conciencia, este lado luminoso que tenemos todos los seres humanos, que todos lo tenemos, que no lo uses, que no lo fomentes, que no lo escuches, no significa que no lo tienes.
Todos tenemos esta capacidad de brillo, de luminosidad. Él decía, la voz de Dios en ti es la voz de tu conciencia. ¿Y por qué la voz de Dios? Porque tu conciencia nunca te va a decir que hagas algo malo, que hagas algo indebido, que hagas algo oscuro, que hagas algo que va en contra de tu naturaleza. Nunca te va a decir tu conciencia que te dañes. Nunca te lo va a decir. Porque la voz de Dios en ti es pura, es claridad, es amor, es luz, es recta. Cuando tú haces cosas que son chuecas, no estás escuchando tu conciencia. Estás escuchando tu humanidad, tu carne, tu mente. Diría Santa Teresa, la loca de la casa. Y el discernimiento es la capacidad de poder escuchar estas dos voces y elegir el bien. Y es una lucha interna en el de esto es lo que se debe de hacer, pero esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que mi ego quiere. Por eso dice, dame la sabiduría para reconocer la diferencia, para discernir esta diferencia. Porque si yo solo me baso en mi humanidad, voy a decidir por emoción, no por razonamiento. Voy a decidir por impulso, no por esta claridad, por este proceso de mental, por esta parte que puedo analizar las cosas, que tengo pensamiento crítico. No, si yo no tengo esta capacidad de discernir, si yo no fomento o no tengo esta habilidad de escucharme, de saber qué hay en mis adentros, la gente solo se identifica generalmente con este tipo de voces. Las voces del mundo, las voces humanas. Si tú de repente, voy a dar un ejemplo, yo a veces cuando voy a centros de rehabilitación y les digo, tú no eras así. Aunque tú me digas, siempre fui así, tú no eras así. No naciste tatuado, no naciste con ese semblante de malo, no naciste drogándote, no eras borracho desde chiquito, tú no naciste así. Todos nacimos puros. Que a lo mejor en el trayecto de tu vida, el entorno, tu infancia, las circunstancias, te hirieron y te fuiste moldeando de cierta forma, o tu personalidad se fue creando de cierta forma, pero tú no naciste así. Y aunque de chicos tuvimos todos algunos traumas, no es suficiente para hacernos malos. No nos hacemos malos de la noche a la mañana. Hay una frase de un filósofo que a mí me gusta mucho que dice, lo mencioné en los programas anteriores, para que una persona se pierda en el camino, para que una persona pierda el rumbo de su vida, no pasa de la noche a la mañana. Tuvo que andar en el lado opuesto hasta llegar al punto de perderse. Tuvo que caminar mucho tiempo en la dirección contraria hasta que se perdió. No sucede de la noche a la mañana. Cuando yo voy a los centros de rehabilitación y les digo, ¿en qué momento te hiciste así? ¿En qué momento dejaste de tener conciencia? Que se te hizo fácil autoagredirte, drogarte, ser infiel, robar, golpear, dañar a la sociedad, dañar a tu familia, dañar a tus hijos, dañar a tu pareja. ¿En qué momento dejaste de escuchar esta voz? ¿En qué momento perdiste el discernimiento? Y a lo mejor muchos escucharán y dirán, bueno, yo no estoy en un centro de rehabilitación y yo no estoy tan mal. De hecho, hasta los que van a grupos de AA piensan eso cuando escuchan algunos compartimientos. No, yo no estoy tan mal. No, yo no, yo puedo todavía solo. Y en algún punto nos creerán que sí. Pero básate en tu propia historia de vida. ¿En qué momento dejaste de ser esa persona pura? O de ser esta persona que generalmente sus intenciones eran buenas. Cuando nosotros estudiamos un poco el pasaje bíblico de Adán y Eva, cuando tenían este contacto con la serpiente, una de las palabras que le dijo la serpiente fue que ellos podrían ser como dioses al probar de la manzana. Y si muchos recuerdan, la manzana representaba el árbol del conocimiento.
lo que entonces la gran tentación del hombre es eso, saber más, conocer más, ser más, creerte más, porque eso alimenta nuestro ego. Muchos, yo soy don fregón, yo todo lo puedo, yo solo puedo, yo no necesito a nadie, yo solo escucho mi voz interna del mundo, de mi carne, de mis placeres, de mi ego que me dice que todo lo que hago estoy bien. Ay, sonó canción. Pero yo solo escucho esta voz. E inclusive cuando alguien llega y me dice que estoy mal, me enojo. Y cuando yo les hago esto un poco de de querer hacerles entender que en algún punto de su vida se perdieron, porque no tuvieron esta capacidad de discernir. El discernimiento nos da esta claridad para diferenciar lo bueno y lo malo, para diferenciar la humanidad de la parte trascendental, de la parte espiritual. Porque entonces, dice Efesios, nuestra lucha no solo es de carne, nuestra lucha es espiritual. Hacer lo correcto es espiritual, no es humano. Ayer platicaba con una persona, estábamos en sesión de acompañamiento, y me decía, mira Rebeca, sé que estoy mal, sé que lo que estoy haciendo está mal. Y si hay un pequeño lapso de microsegundos en que me llega esta voz de la conciencia que me dice, para, cállate, no te pelees, no hagas esto. Sé que estoy mal, me decía. Pero también hay una voz que me dice, no importa, hazlo. Y me ciego y no me puedo parar y no me puedo contener y me gana esta voz. Le hago caso a esta voz, hago todo un problema y luego me arrepiento y me siento muy mal y estoy acá con mis crisis y me llega el sentimiento de culpa y me arrepiento, pero ya lo hice. Y de repente, en todo el acompañamiento que teníamos, yo le decía, te falta dominio propio, te falta voluntad. ¿Y cómo se adquiere eso? Y el dominio propio, muchas veces cuando yo les digo en los centros de rehabilitación, lo primero que nos quita el mundo, los placeres, las drogas, el sexo, las compulsiones, tu mente, lo primero que te quita es la voluntad. La voluntad es un músculo que tenemos que ejercer constantemente, pero la voluntad es espiritual, como muchos de las características que nos puede dar el espíritu, ¿no? Como muchos de los dones. La voluntad es algo que tenemos que ir ejerciendo. Y yo ayer le decía, si tú ya logras escuchar esta voz que te dice para, pero la callas y escuchas esta voz que te dice, no importa, reclámale, peléate, golpea, grita, vete a beber, ya mañana veremos. Tu lucha no es con la persona que te estás peleando. Ni siquiera deberías irte a pelear con el que está enfrente de ti, porque ni siquiera has ganado la batalla de adentro. Decía uno de mis directores espirituales, si no puedes con lo poco, Rebeca, ¿cómo quieres ganarle a lo mucho, a lo grande? Si no te puedes vencer a ti misma, ¿cómo quieres vencer un vicio? ¿Cómo quieres vencer un defecto? ¿Cómo quieres vencer una conducta? Si no te puedes dominar a ti mismo, si no renuncias a las pequeñas cosas porque te ganan tus placeres, te gana la carne, te gana el mundo, te gana tu ego, te gana tu conocimiento, si eso pequeño no puedes renunciar, ¿cómo esperas cambiar tu vida? Y yo era, pues no sé, por eso vengo. Es que yo no te puedo ayudar. Y era lo mismo que yo, o sea, cuando yo entendí, todos los terapeutas, todos los coaching, todos los que te dan acompañamiento, todos, inclusive los sacerdotes que te dan acompañamiento espiritual, todos nos dan conocimiento, nos dan herramientas, pero todas esas herramientas no han bajado a tu vida. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo has podido aplicar. Y ese proceso de poder aplicarlo a la vida, porque no has pasado por esta lucha interna de discernir y elegir el bien. No le has ganado a esa parte. Y tu vida no va a cambiar hasta que le ganes. Y es una renuncia.
y son unos grandes rounds. A veces no le ganas a la primera. Y yo le decía ayer, bueno, lo tienes claro, pero entiende que es una lucha. No sirve de nada que te vea en la siguiente sesión y me digas, no pude, otra vez me pasó lo mismo. Y está bien, es tu proceso, pero tú tienes que aventarte esta batalla contigo. Este discernimiento es la gran llave que abre los grandes cambios en nuestra vida. Elegir el bien, pero elegirlo por convicción, porque entendiste que es bueno para ti. Dice la Biblia, todo está permitido, dice San Pablo, pero no todo te conviene. Y cuando tú tengas esta capacidad de elegir el bien, de elegir amarte, de elegir cuidarte, o sea, yo de repente le decía, hay muchas cosas de la vida que yo tenía hace 10 años, 15 años, que claro que me gustaría seguirlas haciendo. Eran placenteras. Pero estoy muy consciente de que nunca gané esas batallas y que el resultado de todas esas batallas era sufrimiento. Porque es un círculo vicioso que tú tienes que identificar. O sea, voy al ejemplo, ¿no? Tú bebes, te peleas con tu pareja, la celas, discutes, se golpean, te arrepientes, lloras, pide perdón. Bebes, te peleas, es un círculo en el que tú vives. Pero ese círculo nunca va a tener fin hasta que tú elijas cortar uno de estos procesos. Y cuando tú eliges por qué es lo mejor para ti, pero para que tú llegues a ese punto de qué es lo mejor para ti, te vas a aventar unas grandes peleas entre el discernimiento de la verdad, de lo real, de lo que debes de hacer, contra lo que tu mente te dice que quieres o tu carne te dice que quieres. Y tienes que empezar por esas grandes batallas. Porque para poder discernir, para poder separar, para poder tener una claridad, necesitamos aprender a examinar nuestros pensamientos. Una de las técnicas que hoy se maneja en cuestión terapéutica, perdón, es el mindfulness. Lo que dice el mindfulness es que tú tienes que aprender a tener ciertos momentos de paz y quietud, serenidad, para que puedas aprender a observar tus pensamientos. Dice el doctor Mario Alonso Puch que los pensamientos, voy a poner un poco la escena, es como si tú estuvieras en medio de una marea del océano. O sea, tú estás en medio y a donde quiera que tú volteas solo ves agua, solo ves pensamientos. Y estás en un oleaje que te está constantemente, te zambulle, te golpea, te revuelca. Cada ola o cada marea es un pensamiento, dependiendo del tipo de tamaño que tiene, ¿no? Hay algunas que son grandes, hay algunas que son medio leves, hay algunas que son inmensas, hay algunas... Todo el oleaje en el que tú no estás estable es todos los pensamientos que hay en tu cabeza, dice él, ¿no? El error del ser humano es querer, uno es dialogar con esos pensamientos y dos es querer calmarlos, porque tú tienes que entender que no vas a calmar el oleaje, no depende de ti. Pero entonces él dice que una de las grandes técnicas del mindfulness es que lejos de que tú estés en este oleaje y tratando de estar arriba y quererlos, dice, métete al zambulle y vas a hacer el efecto como de un buzo. Desde abajo vas a observar el oleaje. Porque cuando tú, los que en su momento van a la playa y te metes, cuando tú te metes, no sientes la corriente tan fuerte, ¿no? Y entonces él dice que cuando tú empiezas a tener esta técnica de la observación de tus pensamientos, de dejar de identificarte en el pensamiento, de dejar de dialogar con el pensamiento, de dejar de seguir tus pensamientos, y estás con cierta paz y claridad, podrás empezar un proceso de discernimiento. Porque tú ya no te ves en el pensamiento, estás fuera de él. Y en su momento, yo siempre lo he dicho que yo cuando aprendí a ver mis pensamientos fuera, yo me asombraba y decía, qué loca. O sea, ¿cómo yo tengo esa capacidad de pensar eso? ¿Cómo se me ocurrió pensar eso? ¿Cómo pude reaccionar a ese pensamiento? ¿Cómo me dejé llevar por esa idea? Y cuando yo empecé a ver que yo seguía mis pensamientos por impulso, por emoción, por heridas, por sentimentalismo, mi vida era un caos. ¿Por qué? Porque voy al segundo paso.
no tengo sano juicio, no tengo la claridad para tener un sano juicio. Pienso una cosa, siento una cosa, hago otra cosa, digo otra cosa y mi vida era un caos. Entendí que lo principal para ponerle orden a tu vida es el discernimiento, claridad. Aprender a ver la claridad, aprender a separar la humanidad de las... Por eso la oración dice, a ver, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Sabiduría, valor, perdón, para cambiar lo que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Este proceso de reflexión, este proceso de discernimiento, esta oración, que yo creo que es una de las más profundas que puede dar el acompañamiento de los 12 pasos, te va a enseñar un pequeño plan de vida para empezar a caminar. Porque después vas a conocer los 12 pasos, vas a empezar a aplicar otro conocimiento y otra información en tu vida y empezarás a caminar y a tener cambios en ella. Pero principalmente hay que entender que la lucha es aquí. O mucha gente dirá, tengo una gran lucha entre lo que pienso y lo que siento. Te tienes que aventar esos pequeños rounds. A veces te ganará, a veces no. Pero creo que este ejercicio de entender, de discernir y de que lo que tengamos esta claridad de discernir, aplicarlo a la vida, te irá dando orden, te irá dando paz. Tu gran lucha es con tu ego. Perder. Eso nos regresa a un primer paso. Perder. Entender que la vida es así. Entender que tus impulsos no van a cambiar el exterior. Pero si dominas tus impulsos, cambiará tu interior. Tendrás paz. Porque en todo este proceso que nosotros podemos entender es que los pasos te van llevando a una vida espiritual. Trabajas tu humanidad, trabajas tu pasado, trabajas tu ego, trabajas el perdón, trabajas los defectos de carácter en el 6º y 7º paso, haces reparación de los daños. Hay un paso que te lleva a la oración y a través de que tú vas practicando los pasos, yo por eso digo que los 12 pasos es un plan de vida. Vas entendiendo que necesitas ordenarte, no ordenar el exterior, ordenarte tú. Y entonces el 11º paso dice que a través de la oración y la meditación buscaremos tener un contacto consciente con Dios. Porque la oración y la meditación es esta parte en donde aprenderemos a tener quietud, a calmar un poco las olas, o por lo menos a no estar haciendo tanto chapoteadero, ¿no? Y creo que en este punto entendamos que lo que nos dice la oración de la serenidad, porque la última parte que dice algunos, que sí la mencionan en grupos y en otros lados, pues yo creo que es la parte en que podemos rematar toda la oración, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. En algunos grupos lo mencionan, en otros no. Pero cuando yo ya tengo el discernimiento, cuando tengo la sabiduría o la claridad de poder aplicar lo que sé, y cuando entiendo que soy humana, que no tengo poder alguno, que no puedo controlar a nadie, que no puedo controlar el exterior, que no tengo el poder sobre nadie ni sobre nada, entonces es cuando yo puedo decir tranquilamente, hágase tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces yo he querido que tú hagas la mía. Y por eso me enojo hasta con Dios. Y por eso me enojo con la vida. Porque las cosas no se hacen como yo quiero. Y toda esta oración nos lleva a entender lo que dicen los axiomas de los grupos. Solo por hoy. Vive el hoy. Gana tus pequeñas batallas diarias. Algo que yo digo mucho es que tus batallas de hoy no son acumulables para mañana. Mañana empiezas de cero y son las mismas luchas y son las mismas batallas. La gran ventaja que puedes tener es que si tú le ganas constantemente a esa batalla, el día de mañana la vas a dominar. Porque yo
he visto personas en testimonios y cambios que el que era iracundo tiene ya la capacidad de serenarse, el que era celoso tiene la capacidad de dominar ese impulso, el que consumía drogas tiene ya este discernimiento y esta fortaleza y esta capacidad de cambiar su vida. Ya le ganaste a las batallas de las drogas, ahora te falta la batalla de tus emociones, ahora te falta la batalla de tu pasado, ahora te falta la batalla de tus impulsos. Y a lo mejor muchos dirán, no, pues entonces me quedo donde estoy. Pero donde estás sufres. Tu zona de confort no es cómoda, sufres. Y lo que tienes que entender es que si no te avientas todas estas pequeñas batallas, no va a haber un cambio en tu vida. Necesitas levantarte y empezar a pelearte con esas pequeñas batallas. Eso es lo que te va dando el programa. Tu primer discernimiento son tus emociones. Y tienes que tener la claridad y esta capacidad de escuchar la voz de Dios en ti. Porque aunque Él diga, no le escucho, no sé, a mí Dios no me habla, Dios nos habla en todo momento y Dios nos habla siempre. Que no lo escuches o que perdiste la capacidad de comunicarte con Él o que te alejaste de Dios o te alejaste de la comunión con esta voz, no significa que no la tengas. Porque inclusive yo lo digo, cuando voy a los centros de rehabilitación o no solamente en los centros, cuando atiendo a cualquier persona y tú les cuestionas, pero ¿a poco no sabías que eso estaba mal? Sí, sí sabía. ¿Por qué lo hacías? ¿A poco no sabías que lo que estás haciendo te destruye? Hasta el que ha robado, el que ha matado, el que, en el fondo, cuando tú los cuestionas y empiezan a tener esta claridad, todos te lo dicen. Son muy pocas las personas que ya perdieron este contacto con Dios. Que de verdad lo puedo decir, dice la misma Biblia, se les endureció el corazón. Y de un corazón duro, de un corazón que tiene esta dureza, sale lo peor del ser humano. Sí los hay, yo no digo que no, porque también me ha tocado platicar con personas que están en ese punto, que no hay poder de razonamiento, no hay claridad, no hay reflexión, no hay diálogo, pero me queda muy claro que no eran así. Las circunstancias, la vida, tu ego, tu conocimiento, tu mente te hizo así. Nadie es malo porque quiere. Y cuando yo los he llegado a cuestionar, y a veces algunos me dicen, sí sabía y no me importa, bueno, pero lo sabías. Sí tenías esta capacidad de saber entre el bien y el mal. Sí sabías que la acción que estás haciendo dañaba a otros y te daña a ti. El que es infiel no me diga que no sabe. El que ve pornografía no puede decir que no sabía. ¿Sí me explicó? O el que tiene una conducta compulsiva, la persona que tiene anorexia, claro que sabe que se está dañando. Tan lo saben que se meten y buscan consecuencias de... Todos sabemos lo que estamos haciendo mal. Claro que lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo salir de ahí. Lo que no sabemos es cómo parar. Y vuelvo al punto, hemos perdido la voluntad. Hemos perdido el dominio propio. Y la voluntad y el dominio propio y la sabiduría y el discernimiento son el fruto del contacto con el Espíritu Santo o son el fruto de la relación con Dios, como le quieras llamar. Yo le decía a este chavo ayer, ¿pero cómo le hago, Rebeca? Ora, híncate, suplícale a Dios, ve a misa, haz horas santas, adquiere otro tipo de conocimiento. Deja de justificar tu mente. Deja de escuchar tus placeres. Yo siempre he dicho, yo soy muy fan de San Agustín, porque San Agustín tuvo una lucha bárbara. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer su libro Confesiones, en donde él relata todo este proceso, toda esta crisis existencial que él vivió, todo este renunciar a ciertos placeres de la carne, toda esta lucha interna que San Agustín tuvo y que no quería, porque yo, como le digo a la gente, venir a terapia
No es recibir fórmulas fáciles que te van a ayudar a cambiar. Es una lucha bien bárbara. La única diferencia es que no te la avientas solo y que tienes herramientas y que tienes acompañamiento y que vas a tener a alguien que te dé diferentes rutas conforme tú vayas a poder avanzar. Porque si tú te lo quieres aventar solo, te va a ganar el mundo, te va a ganar la carne, te va a ganar la humanidad. Y eso lo hemos visto infinidad de veces. La misma literatura de los 12 pasos dice, si usted cree que puede beber solo, adelante. Vaya y hágalo, aquí lo esperamos cuando se convenza que no puede. Porque todo mundo te dice que solo puede. Todo mundo te dice que no necesita ayuda. Todo mundo puede decir que ellos tienen la respuesta con escuchar un podcast o con leer un libro. Y vuelvo al punto, tienes conocimiento, pero no lo sabes aplicar a la vida. Porque la literatura de los pasos dice, en terrenos emocionales y en terrenos espirituales es muy peligroso conducirse solo. Porque si tú no tienes esta capacidad de discernir, tu mente te puede engañar. Tu mente te puede dar argumentos en donde te haga creer que la forma en que estás actuando es correcta. Porque tu mente hace mucho más ruido que tu conciencia. Y aunque en momentos tu conciencia te habla, no existe una voz. La voz de Dios siempre nos habla, la conciencia siempre nos habla. Que no la escuchemos, que la ignoremos y que la apartemos de nosotros, no significa que no nos hable. Nuestra conciencia siempre está ahí. No lo hagas, no lo debiste de haber dicho, esto no es correcto, esto está mal. Y para esto no se necesita mucho conocimiento. Para escuchar a la conciencia, para tener esta voluntad, para ejercer el dominio propio, se necesita tener una relación con Dios. Porque no es humano. Eso no te lo va a dar ningún terapeuta. Esa ya es tu chamba. Es tu lucha personal. Y ese pequeño desierto lo tenemos que atravesar todos. Porque es una lucha personal. En la parte humana te acompaña un terapeuta, un coach, un asesor espiritual, un amigo, lo que tú quieras. Pero hay una parte en donde nosotros no podemos luchar por ti. Es tu lucha, es tu vencimiento personal. Y la literatura de AA en alguna parte del libro azul, en el 5º capítulo, dice, nos recuerda que nosotros luchamos, ahí mencioné el alcohol, pero aquí voy a hablar cualquier defecto. Recuerda que nosotros luchamos contra las emociones, el alcohol, las drogas, los celos, la comida, las conductas, la ira, no sé, ¿no? Recuerda que luchas contra y pon tu propia lucha personal que estás viviendo en este momento. Y la literatura dice astuto, desconcertante y poderoso. Las emociones son así. El alcohol es así. El sexo es astuto, desconcertante y poderoso. Los celos son así. Recuerda que tú luchas con esto. Y entonces dice la literatura, sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios. Ojalá lo encuentres. Y si tú todavía no has entendido que tu lucha solo no vas a poder, todavía no has tocado un fondo. Todavía no has entendido que tu propia humanidad no ha podido, porque tus hechos te lo muestran, tu condición de vida te lo muestra, tu entorno te lo muestra, tus emociones te muestran que algo está mal, aunque tú quieras creer que puedes. Yo a veces como les digo, pues dale, no sé cuánta capacidad más de sufrimiento tengas, y si quieres seguir sufriendo, dale. Cuando busques la ayuda, cuando quieras la ayuda, tienes las puertas abiertas aquí y en cualquier lugar donde tú acudas. Pero la ayuda depende de ti, el cambio depende de ti. Y si tú no tienes el acompañamiento humano y el desarrollo o el acompañamiento espiritual, tu lucha va a ser bien cañona, muy difícil. Y entonces concluyo, como dice la literatura, necesitas de Dios y ojalá lo encuentres. Del Dios que sana, del Dios que restaura, del Dios que libera, del Dios que te limpia, del Dios que sí funciona, del Dios que es Salomón,
que Pablo, que los apóstoles se encontraron con él y que les cambió la vida. De ese Dios que yo a veces, como le digo, si yo lo pudiera representar tanto en mi vida y de muchos que conozco, es como la serpiente, es como si cambiaras de piel, o sea, sigue siendo tu mismo cuerpo, tienes una piel nueva, tienes otra mente, tienes otra esencia, pero dejaste atrás muchas cosas. Y eso lo dicen muchos santos. San Agustín fue el que dijo en algún punto, o sea, es que yo te buscaba tanto, te encontré y mi vida cambió, o sea, San Agustín, después de este proceso de lucha interna y discernimiento y lucha personal, San Agustín es doctor de la iglesia, de ser una persona mundano totalmente. Llegó a una capacidad de claridad, de discernimiento, de sabiduría, que llegó a ser doctor de la iglesia. Después por la forma en que aplicaba toda esta relación con Dios y lo transmitía y su vida cambió. San Ignacio de Loyola es otro gran ejemplo. Bueno, los santos nos muestran eso. Y la misma literatura dice, nosotros no somos santos, pero aspiramos a la perfección, aspiramos al cambio. Y la lucha del cambio es diaria. Se me ha terminado el tiempo, queridos amigos. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Concluimos con la oración de la serenidad en este periodo de 3 programas. Agradezco a todas las personas que están en contacto a través de Valora Radio, a través de 500 metros, a las personas que se comunican con nosotros y sobre todo, bueno, pues a todos ustedes que nos dedican su tiempo y nos escuchan. Nos encontramos el próximo martes y a través de la página de 500 metros. Próximamente tendremos un taller de 4º y 5º paso, pero ya todo a través de la página. Hasta luego. Bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Quiero que me hagas toda nueva con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí. Ven, Jesús. Tengo el corazón abierto, Jesús. Ven y quita este tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Bendiciones van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Pero no es tan fácil, ya mis fuerzas se agotaron. Quiero que me hagas todo nuevo con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás aquí. Ven, Jesús, tengo el corazón
sacia esta sed que me acompaña y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida. Ven y sacia esta sed que me acompaña y de mí ya no te vayas. Tengo el corazón abierto, Jesús. Ven y quita ese tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña y de mí ya no te vayas. Jesús, ven y sana mis heridas. Jesús, ven a completar mi vida. Ven y sacia esta sed que me acompaña y de mi vida no te vayas. Ven Jesús. Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré
más de mentiras. Es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él.